A la trasera del concesionario de Mercedes Baronía, en el Toy y la Alberca, hemos venido para hacer la ruta circular a la Serra Penenchiza, también conocida como la montaña de Calicanto, muy cerca de casa. Un punto muy bien comunicado por su inmediato acceso al bypass de Valencia, que nos proporcionará lo que esperamos sea un agradable paseo. En los comentarios os dejamos la rutilla en el navegador Google Maps. Empezamos el recorrido al pie de la torre de telefonía y en paralelo a la autovía, para enseguida pasar el barranc de les Canyes, donde casualmente nos teníamos que cruzar con un camionaco en el peor sitio. A la primera oportunidad, cruzamos por arriba el bypass para continuar recorriéndolo en paralelo, ahora con los coches de cara. Al siguiente puente, tiraremos a la izquierda y ya encararemos la formación montañosa por la vertiente interior, la menos conocida. Superando primero el barranco de los Giles, a partir de la rotonda circularemos junto al barranco de la Horteta por el camino de Charcos Secs, que desde luego no hace honor a su nombre en esta época, pues prácticamente se ha convertido en un río con las últimas lluvias, que una semana tras otra están azotando Valencia. La primera toma de contacto con la montaña será con su característica cantera, una de las más grandes de Valencia, de la que se extrajo la piedra y otros áridos para el Plan Sur, y que sigue a la espera de su recuperación. Una ruta BTT la recorre, pero nosotros no la tomaremos, que vamos de paseo, y pararemos para enseñaros lo que queda. Explotada desde el principio del siglo XX, tuvo su momento de esplendor con la construcción del Plan Sur en los 60, donde todavía se pueden ver las enormes moles de caliza gris y roja que se extrajeron de esta cantera, abandonada, salvo algún episodio aislado en los 80, y para la que ninguno de los proyectos de recuperación ha llegado a fructificar.
Por el camino de Charcos Secs, que cruza varias veces el barranco de la Horteta, sobrepasado el cruce de la Carrasquera, aunque carrascas creo que ya no queda ninguna, llegaremos a los Arquers de Dalt, un acueducto que proporcionaba agua de la montaña a la Vega de Torrent, segunda parada de nuestro recorrido. Aunque su origen puede ser árabe o incluso romano, los restos que pueden verse son del siglo XVII. Un arco de los 3 que formaban el acueducto para sobrepasar el barranco, del que os enseñamos una infografía. Los 2 arcos que faltan se derribaron para ampliar la carretera. Algunas fuentes dicen que en los años 60 del siglo pasado, pero en realidad fue en 1974, que hemos llegado a verlos de pequeño, aunque no hemos encontrado ninguna fotografía. En cualquier caso, la obra que queda está bien conservada y todavía puede observarse en su parte superior el canal por el que circulaba el agua para superar uno de los brazos menores del barranco. Proseguimos nuestro recorrido por delante del campo de tiro, mientras vamos rodeando la montaña entre campos de naranjos. Una vía con el firme muy mejorable que nos adentra en una de esas zonas desoladas e inhóspitas que tanto nos gustan, y que se caracteriza por la dulzor de sus cítricos, protegidos de los temporales de levante a la sombra de la montaña de Calicanto. Superado el desvío hacia el camping La Pirámide, la vía cambia para recibir el sonoro nombre del camino a la Pardala, aunque el firme sigue en mal estado y aparece uno de los mayores enemigos del ciclista, la gravilla suelta. Cuando cambia el paisaje de la típica campiña de secano al monte arbolado, significa que estamos entrando en el antiguo Calicanto, la primera de las urbanizaciones que sucesivamente se han ido asentando en esta montaña, y la más alejada de la ciudad de Valencia. Enseguida llegaremos a nuestra tercera y última parada, en la denominada Explanada, una zona muy conocida para los amantes del senderismo y la naturaleza. Comprobado que el caudal del barranco del Murtal, que la atraviesa, es más que notable y de límpidas aguas,
os contaremos que esta amplia llanura se formó por la colmatación de la presa del Pollo. Levantada para usos agrícolas conventuales a mediados del siglo XVIII por el maestro Vicente Laudró, como principal característica presenta sus contrafuertes de sillería de piedra de una pieza, tumbado por la fuerza de las aguas. También podemos comprobar por su parte delantera como tras ser perforada por abajo, las aguas han dejado de estancarse y el cauce ha recuperado su recorrido anterior formando una bonita cascada. Proseguimos nuestra ruta que enseguida nos llevará al cruce con la carretera general de Godelleta, que tomaremos a la altura del Bartonos, para realizar otro tramo que sería más tranquilo si la transitada vía no careciese de arcén. Así, alcanzaremos el punto más alejado desde la salida de nuestra ruta de circunvalación a la sierra, casi todo con un ligero viento en contra. A la máxima velocidad de nuestra Shine-Bike, que continúa con un comportamiento excelente, llegamos al cruce de Entre Pinos, girando hacia el camino de la Serra Penenchiza, a través de la urbanización del mismo nombre. Parece que hay carril bici, pero no lo usaremos porque la carretera tiene una velocidad limitada a 40 y no hay casi tráfico. En este punto podríamos tomar el denominado Camino Tizón, que recorre toda la falda este de la montaña, pero no vamos a hacerlo porque en su primer tramo no está asfaltado. Preferimos seguir por la urbanización. Como sucede en otros casos, los que proyectaron estos entornos residenciales no tuvieron en cuenta que había que aparcar, por lo que en ocasiones las calles se han convertido en dirección única y eso nos obliga a dar un rodeo y subir algunas cuestas, que nuestra montura eléctrica supera con suma facilidad. Ahora sí, cogemos el Camino Tizón, en su versión asfaltada, un tramo que en esta soleada mañana de domingo nos ha resultado muy agradable transitar,
con la plana de Valencia a la izquierda y la montaña de Calicanto a la derecha, y que apenas tiene tráfico rodado. Cruzando los barrancos que bajan de la sierra, entre campos de naranjos y otros solares, orientados al suroeste para captar la máxima cantidad de luz, nos vamos acercando a Santo Domingo, la falda de la montaña más cercana a Valencia, casi completamente urbanizada. Entre chalets, el camino Tizón se va encajonando, lo que todavía lo hace más interesante y apropiado para este paseo matinal. Vaya, el primer contratiempo de la jornada. El último tramo del camino Tizón está cortado por una finca agrícola, lo que nos obligará a dar la vuelta y buscar un recorrido alternativo para terminar la ruta. Tras algunas dudas, cogemos el pedregoso acceso a la calle Río Jarama, despreciando las indicaciones del navegador, y por el restaurante Solinata utilizaremos para bajar la carretera general de Santo Domingo. Segundo y definitivo contratiempo. Con tanto badén, se nos ha partido el soporte del manillar para la cámara en plena faena y no ha ido por tierra de puro milagro. El gimbal se vuelve loco y no nos queda otro remedio que acabar nuestro vídeo aquí. Total, nos quedaba muy poco para llegar al final y esta carretera la conoce todo el mundo. Como siempre repetimos, no compramos ni vendemos nada, solo queremos disfrutar y aprender. Así que si te ha gustado el recorrido, suscríbete al canal y así nos volveremos a ver muy pronto, porque de lo contrario YouTube nos posiciona fatal.